muy buenas noches. ¿Cómo estás viendo esta ruptura, este divorcio, este éxodo? Muy buenas noches, Pepe. Creo que es un matrimonio que nunca se consumó, entonces no sé si precisamente la palabra sea divorcio, es un divorcio formal, pero de un matrimonio no consumado, porque desde el inicio de este gobierno hubo problemas con los gobernadores, particularmente y obviamente con los gobernadores de oposición. Habría que decir que, en efecto, como dice el presidente, la CONAGO es una institución, digamos, que no tiene ninguna juridicidad, no está prevista ningún orden jurídico que nos rija en la Constitución o en las leyes secundarias, y en ese sentido, pues como él dice, es voluntaria y que entre y que salga quien quiera. También habría que decir que la CONAGO ha sido, en el mejor de los casos, un espacio de diálogo. De ahí no han salido iniciativas que hayan sido al final tomadas en cuenta. En fin, ha sido un espacio bastante inútil, salvo porque es una caja de resonancia. Pero sí tiene, con esto no quiero minimizar lo que acaba de ocurrir, porque yo te diría que, bueno, pues los gobernadores de oposición han decidido, ante el maltrato cotidiano, permanente, tenaz por parte del presidente López Obrador, pues jugar por su propio lado y tratar de ejercer un contrapeso. ¿Por qué creo yo que está ocurriendo esto, Pepe? Porque a casi 20 años, un tercio de los gobernadores que se van de la CONAGO, pues perciben dos cosas. Uno, que no hay manera de negociar con el presidente de la República, que no hay dicho espacio de diálogo, como no lo hay con las organizaciones de la sociedad civil, con los medios, con las mujeres, con muchísimos sectores con los que se ha cerrado el diálogo, y porque están percibiendo también que hay una enorme concentración de poder. No quiero tampoco, Pepe, decir con esto que el federalismo antes sí funcionara y ahora dejó de funcionar con López Obrador. No es el caso. Nos llamamos federalismo, pero tenemos un federalismo estrictamente, Pepe, de utilería. Y esto se explica en buena razón por la dependencia de los gobiernos estatales, de las finanzas del gobierno federal, pero tienen razón. Buena parte de ese dinero lo recaudan ellos y después a través de una fórmula se les regresa, obvio, siempre mermado. Entonces, creo que esto expresa dos problemas que tenemos, Pepe, en el sistema político mexicano. Uno que no hemos podido resolver, que es el pacto fiscal, y el otro al que estamos regresando, que es la concentración extrema de poder. Si a eso le aunas el ambiente de polarización, no solamente que ha creado en general, porque luego hablamos de polarización, Pepe, pero creo que hay que concretarlo. ¿Por qué hay polarización y con quién hay polarización? Y bueno, pues los gobiernos estatales y los gobernadores han sido objeto de la burla del presidente, han sido objeto de la denostación, han sido objeto en las mañaneras de insultos, son una víctima más del desdén presidencial en términos del lenguaje con el que se refiere a ellos, y también un desdén en términos de entablar un diálogo para llegar a negociaciones. Este gobierno está acostumbrado a hacer estrictamente lo que decide el presidente de la República. Así que pues también se cansaron los gobernadores que les llamen conservadores, corruptos y anticambio, anti-Andrés Manuel López Obrador, o como quieran. Pero estamos frente a dos problemas reales. Sí, Pepe. De esta manera la CONAGO queda mocha. La CONAGO se tambalea. Quedan 22 gobernadores, ciertamente todavía dentro de esta conferencia nacional, que tuvo su origen como un contrapeso a cuando llegó al poder presidencial Vicente Fox. Bien decías, en el año 2001, que realmente terminó por consolidarse en 2002, a mediados de 2002. Era para hacerle contrapeso al panismo. Al panismo también, por supuesto, de Felipe Calderón, y con esto lograron negociaciones que, por supuesto, se multiplicaron cuando estuvo Enrique Peña Nieto, cuando la CONAGO se convirtió, la verdad, dicho sea de paso, con los beneficios financieros, algo así como la cueva de Alibaba. Pero ahora resulta que
que ya los gobernadores no se entienden con el presidente de la República porque los ha despreciado, los ha menospreciado. Les ha llamado, bien dices tú, conservadores, refractarios al cambio. No entienden el cambio democrático y como tal los menosprecia una vez más. Mira, yo sí te diría que si de algún lado se está amenazando a un presidencialismo democrático, sería desde el lado de la presidencia, por lo que te comentaba hace unos momentos de la enorme concentración de poder. Basta revisar las controversias constitucionales y las quejas por invasión de competencias a los estados que han puesto, bueno, tanto municipios como mandatarios estatales ante las diferentes instancias. Entonces, vaya, lo reconocen tirios y troyanos que hay un intento muy acusado de tratar de reconcentrar el poco poder que se había descentralizado y de desaparecer los pocos contrapesos que se habían venido formando en estas 3 décadas de democracia. Voy desde los órganos autónomos, pasando por los órdenes de gobierno, como serían las ramas de gobierno, como serían el legislativo y el judicial, y finalmente los órdenes de gobierno. Sí hay una mayor injerencia, se han utilizado todos los mecanismos legales, que eso está bien, pero también los ilegales, Pepe, y yo en ese sentido celebraría que hagan esto los gobernadores, tratar de actuar como un contrapeso, siempre y cuando desde luego también asuman las responsabilidades fiscales que ellos deben de tener, porque también es muy cómodo estirar la mano para decir, papá gobierno, dame, papá gobierno federal, dame dinero y yo no pago los costos elevadísimos que pagas en términos electorales por subir los impuestos. Así que los gobernadores, si realmente quieren ser contrapeso, también tienen que cuidarse de no ser una cueva de Alibaba, como la has llamado, Pepe, y tienes por qué llamarla así. Los escándalos en el sexenio pasado sobre corrupción en los gobiernos estatales, pues también abarcaron a 1/3 de los gobernadores, no precisamente a los de oposición en ese momento. Pero hay mucho que hacer en materia de corrupción en los estados. Pero se cierra un espacio de diálogo más, se abre un espacio más de polarización, y eso sí, Pepe, no me parece que sea de celebrar. Habría que sentarse a la mesa. Es una república federal y por lo tanto las decisiones, como en el caso del COVID, deberían de ser decisiones digamos, mancomunadas, ya que hacías tú la idea del matrimonio, ¿sí? Y eso no se está dando en este país con respecto a prácticamente ningún sector. Pareciera que estamos en el país de un solo hombre, Pepe. Muchas gracias, María Amparo, como siempre, por tu colaboración. Pepe, aquí estamos listos el próximo martes y gracias por este tema tan interesante y tan importante para el futuro de México. Gracias, María Amparo. Buenas noches. María Amparo Casar, la doctora María Amparo Casar, a estas horas todavía en su juicio